Es director del portal Diario Andino Digital de Villa La Angostura. Gonzalo, Miriam Camargo te saluda. Muy buenos días, ¿cómo estás? Miriam, ¿qué tal? Muy buen día para tu equipo también y tu audiencia. Bueno, Gonzalo, la idea era poder consultarte porque desde el portal Diario Andino Digital han presentado o están trabajando en un mapa del miedo, así se lo ha denominado, y queremos saber en qué consiste esta iniciativa. Mira, no es una iniciativa, sinceramente, que inventamos nosotros, es algo que se hace en distintas ciudades del mundo, es un concepto que manejan los sociólogos, esto de ir determinando, en base a testimonios voluntarios de las propias mujeres, cuáles son los sitios en los que se sienten, sitios públicos, en los que se sienten inseguras por el solo hecho de ser mujeres, en los cuales, esos sitios en los que tienen miedo por determinadas características puntuales de esos lugares. En Villa La Angostura, para los que conocen, hay zonas muy desoladas, muy cerca del centro de la localidad, muy oscuras, que tienen bosque, que no tienen vecinos viviendas permanentes, zonas donde se han registrado muchísimos casos de agresiones hacia mujeres, agresiones que van desde, si se quiere, las más livianas, que puede ser algún tipo de insulto, algún tipo de agresión verbal, hasta cosas mucho más serias, agresiones ya sexuales, robos, etcétera, etcétera. Y la idea, vos sabés que fue muy casual. Yo tengo una hija de 13 años y el otro día estaba charlando con ella y me decía que tiene miedo puntualmente de circular por un lugar acá en Villa La Angostura. Bueno, medio me quedé pensando en esa idea, digo, bueno, debe haber otras chicas que les debe pasar lo mismo, y de ahí empecé a pensar a ver qué se podía hacer. Ustedes saben, nosotros somos un medio, como hoy se denomina, hiperlocal, donde tenemos una relación con la sociedad muy distinta a los medios grandes. Entonces digo, bueno, si uno se involucra en esto, algo podemos llegar a cambiar. Y de ahí empecé a mandar mensajes por WhatsApp, elegí unas 30 mujeres que no fueron al azar, sino que fueron más o menos contempladas en los distintos barrios y por porcentaje de habitantes que tiene cada barrio. En este hay tantos, bueno, se calcula que hay tantos, 2, en este 4 mujeres, en este, para ver dónde estaban los sitios. Y todas respondieron y se generó algo que a mí realmente me sorprendió muchísimo, que fue que las mismas mujeres a las que yo les consultaba no solo respondían, sino que me preguntaban, ¿puedo pasarle tu pregunta? Que era muy sencilla, ¿dónde te sentías miedo y por qué? ¿Puedo pasarle esta pregunta a otra amiga para que también responda? Y de buenas a primeras el teléfono, porque era todo por WhatsApp, empezó pero a detonarse de una manera increíble. Y entonces digo, bueno, inevitablemente había acá algo que hacer. Así que decidí ir plasmándolo todo en un mapa y publicarlo. Hubo muy buena respuesta y ayer a la noche ya corté con todo esto porque realmente lo estoy haciendo solo y me ha desbordado, pero me ha desbordado de una manera que tengo todavía, recién miraba el teléfono, tengo como 70 mensajes que todavía no llegué a leer. Y habitualmente son de mujeres que quieren seguir expresando lugares donde se han sentido incómodas o con miedo. Bueno, esto tiene que ver con un trabajo que se hace en algunos lugares o en algunas ciudades, como se las denomina, seguras para las mujeres, ¿no? También tiene que ver con estas iniciativas precisamente que vos mencionabas, pero llama la atención a veces, ¿no? Porque todos sabemos que hay lugares donde hay más inseguridad, pero cuando lo haces local, como vos decías, no deja de sorprenderte. No, claro, pero aparte hay calles en las cuales, y acá hablo ya desde mi lugar de varón, uno no se hubiese imaginado jamás que podían tener miedo. Para los que conocen Villa La Angostura, estoy hablando de calles que están a 3 cuadras de la comisaría, literal lo que digo, a 3 cuadras de la comisaría, que vos decís, bueno, ahí no. Y después cuando empezás a juntar los testimonios, son muchas chicas jóvenes habitualmente, que vuelven de trabajar a altas horas de la noche y... Fíjate vos qué cosa curiosa, o pasan por ahí o tienen que dar una vuelta muy grande, la trama vial de Villa La Angostura es muy complicada, tienen que dar una vuelta muy grande y por otros lugares, o bien el recorrido se les hace muy extenso, muy complicado porque hay subidas pronunciadas, etcétera. Hay perros, por ejemplo, y le tienen terror a los perros, por lo que sea, terminan pasando por calles que, insisto, los varones nunca creo que hubiésemos sospechado que les podía dar miedo, porque no son calles en las que haya pasado nada. Pero claro, cuando vos te lo pones a pensar de noche, son totalmente oscuras y por ahí son 2 cuadras donde no tienen vecinos y donde saben que si son atacadas, abordadas o algo, por más que griten, en una noche de lluvia no las va a escuchar nadie. Entonces ahí empezás a prestar atención. Vos sabés que el correlato de todo esto es justamente
la incertidumbre que tenemos, tanto las mujeres que han respondido como en este caso yo, si el Estado va a hacer algo con esto, si el Estado va a utilizar este mapa, que entiendo hay que profundizarlo muchísimo más, hay que seguir trabajándolo. Ayer una de las mujeres me decía una idea que me pareció, que a mí no se me había ocurrido realmente, y me pareció muy buena, que era identificar esas zonas de miedo por edades. Decir, bueno, vamos a ver dónde tienen miedo las chicas de hasta 18 años, o dónde tienen miedo las de 18 a 25, y así separándolo por franjas etarias, y parecía realmente muy, muy interesante. Yo me quise comunicar ayer durante todo el día con la directora del área de la mujer del municipio, no ha respondido los mensajes, no ha respondido los llamados, queremos saber si le servía de algo, si podía aportar algo a este trabajo. Por el momento no nos hemos podido comunicar, vamos a seguir insistiendo hoy. En esto, Gonzalo, me parece importante destacar lo que es escuchar a las mujeres, digo, no siempre se hace esto. Mira, yo quedé viudo hace muy poco, mi mujer también era periodista y teníamos una dinámica de trabajo con respecto a estos temas muy puntual. Yo tengo 2 hijas mujeres, entonces vengo con otro enfoque, ¿no? 2 hijas, una de 16 y otra de 13. Entonces, obviamente uno también tiene otra perspectiva desde ahí. Pero sí, se torna difícil a veces, ¿viste? Y cuando empezás a hacer este tipo de trabajos, te das cuenta todo lo que nos falta laburar como sociedad, como para que esto realmente se encamine de otra manera, ¿no? Ahora, si esto pasa en Villa Langostura, ¿no?, que dentro de todo es un ejido municipal pequeño, no quiero pensar lo que debe ser en otros lugares como aquí en Neuquén Capital, ¿no? Sí, claro. Sí, si uno hace la transpolación que estás planteando vos, debe ser muy complicado, porque cada barrio debe tener sus propios lugares de miedo, ¿no? Ahora, en el mapa que han publicado, ¿no?, a través del portal allí de Diario Andino Digital, se ven muchos sectores marcados. Muchos. Yo ayer corté para hacer la segunda vuelta de la nota de hoy con los 60 lugares. 60 lugares marqué, porque después hay muchísimos, ya te digo, todavía me falta hasta leer mensajes entre los que dejé anoche y hoy me levanté a la mañana, me quedan todavía, pero digo, bueno, marquemos 60, a ver si sucede algo con esos 60 lugares, 60 casos en realidad, y hay muchos lugares que se repiten, hay uno que está frente al juzgado de Villa Langostura, estamos hablando a 3 cuadras y media de la comisaría de Villa Langostura, para que se den una idea. Ahí, hace muy poco, a principios de mayo, un sujeto abordó a una chica, la atacó, le pegó, la quiso violar, finalmente la chica pudo zafar y salir corriendo. Bueno, ese sitio fue muy marcado, y es verdad, cuando vos te lo pones a pensar, si bien está frente al juzgado, son 200 metros, 250 metros, donde no vive gente permanente, no vive ningún vecino permanente, hay oficinas, una agencia de auto, algún negocio, que después queda todo desolado, es una calle muy transitada de día, y a la vez de noche es muy desolada, y en la mano de enfrente es todo bosque. Bueno, ese lugar ha sido obviamente uno de los más marcados, y el otro particularmente fue a la salida de un gimnasio con cancha de fútbol que hay en un barrio acá en Villa Langostura, que tiene un pinar muy grande y que ahora lo están talando, ese pinar, pero bueno, ahí se dieron también muchos hechos, porque durante las noches se juntan básicamente grupos a tomar, etcétera, etcétera, y las mujeres ahí sienten mucho miedo también. Son 2 lugares públicos que se pueden mejorar, uno entiende muy sencillamente, pero bueno, ya ahora trasciende a cualquier medio lo que pueda llegar a ser el Estado con todo esto, ¿no? Bueno, y además en esto, ¿no?, pensar en los horarios, porque son los horarios en que las mujeres o van a la escuela, digo, en el ingreso escolar, o las mujeres que salen a trabajar obviamente en horarios más de la madrugada, y después el regreso al hogar. Claro, exactamente. Como vos lo decías, lo describías muy bien. Y se da una situación acá, nosotros no tenemos un servicio de colectivo urbano, de transporte urbano de pasajeros, que tenga frecuencias continuas. Es más, con esto de ser un pueblo chico, con distancias muy grandes, ni siquiera tenemos frecuencias fijas. Hay mucha gente que tiene que ir a trabajar, que no tiene, se está en la garita parada y de buenas a primeras se tiene que tomar un taxi porque no pasó nunca el colectivo, pero esto es cotidiano lo que estoy diciendo. Bueno, eso para ir es una cosa, para volver se da la misma situación, pero para aquellas chicas que vuelven de noche muchas veces no tienen ni siquiera colectivo, tienen que tomarse un taxi, si bien con el taxi llegan hasta la casa, gastan muchísima plata y hay veces que no lo pueden hacer, entonces tienen que volver caminando en horarios
realmente, por ejemplo, las que trabajan en gastronomía, después de las 12 de la noche habitualmente, y eso obviamente también genera otras situaciones en distintos barrios, en las propias garitas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y si no depender, ¿no? Como suele pasar también de los familiares, de alguien que puede ir a buscarte, en el caso de las adolescentes, sobre todo de madre, padre, de quien tengan a cargo, ¿no? Para poder asistirlas. Siempre esto de que las mujeres tienen que estar acompañadas. Esto que vos me decías, lo acabo de leer en un testimonio que me quedó afuera, pero lo acabo de leer antes que me llamen ustedes. Una madre me estaba diciendo, fíjate vos qué particular, menos mal que mi hija dejó de jugar al fútbol, porque yo no la podía ir a buscar más a la noche, me dijo la madre, al gimnasio que te estoy contando. O sea, fíjate vos, ¿no? Una madre que piensa, menos mal que mi hija dejó de hacer un deporte que le gustaba, porque no la pueden ir a buscar. Y le da miedo salir del gimnasio a la chica. Bueno, ese tipo de situaciones hay que cambiarlas. Uno a veces lo piensa en un pueblo medianamente chico como el que somos nosotros y decir, no debe ser tan difícil cambiar esto. Hay que poner un poco de voluntad, un poco de ingenio. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con todo eso ahora que terminamos nosotros esta parte del laburo. No creo que hayas terminado, Gonzalo, te lo voy a decir así, me parece que abriste aquí un camino importante, pero bienvenido sea también si esto sirve para que tomemos conciencia y para que estemos más pendientes de estas situaciones y sobre todo, como vos decías, el Estado que tenga que hacerse cargo, que haga lo necesario para que las mujeres puedan transitar de una manera segura, en este caso en Villa La Angostura. Como siempre, Gonzalo, más que agradecidos por tu tiempo. Gracias a vos, un gusto como siempre y quedo a disposición si lo necesitan de vuelta. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Estábamos allí dialogando con Gonzalo Reyes, director del portal Diario Andino Digital. Primera dosis. La dosis de información y actualidad para tus mañanas. RTN Radio, FM 104.9.